Siguiendo este orden del día de la presente sesión del Pleno, le solicito atentamente al comisionado Salas que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 1575/2015 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública que somete a consideración de este Pleno. Con gusto, comisionada Presidente. Solicito apoyo a la Coordinación de Acceso para que nos presente una breve síntesis del proyecto, por favor. Con gusto, comisionado Salas, con su autorización. En la solicitud de acceso, el particular requirió, en relación a la unidad habitacional Legaria, que fue parte del extinto fideicomiso de unidades habitacionales, entre paréntesis FUH, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico, primero, los documentos relacionados con el registro de los derechos hipotecarios de los inmuebles ante el Registro Público Federal y el Registro Público de Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. Y segundo, en caso de que el Instituto no haya realizado ningún registro, todas y cada una de las sanciones aplicadas al mismo, así como cualquier tipo de comunicado dirigido al Instituto relacionado con el tema. En respuesta, la Secretaría de la Función Pública turnó la solicitud al órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Dirección General de Política y Gestión Inmobiliaria del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, quienes declararon inexistente la información referente a los derechos hipotecarios. La mencionada dirección orientó al solicitante para que dirigiera su solicitud a la unidad de enlace del Instituto Mexicano del Seguro Social o bien a la Oficina de Información Pública del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal para efectos de obtener la información que es de su interés. El particular expresó como agravio la inexistencia de la información, así como que se omitió dar respuesta al segundo punto de su solicitud. El comisionado Salas propone en su proyecto a este Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionado Salas. Muy amable. Este recurso es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por este Pleno y que es exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas. El contexto de este recurso es el siguiente. Entre 1957 y 1982, el Instituto Mexicano del Seguro Social construyó 12 unidades habitacionales, 7 en el Valle de México y 5 en Durango, una en Sonora y una en Colima. Los inmuebles eran patrimonio del instituto y fueron ocupados por trabajadores o aseguradores del IMSS. Por lo tanto, tenían el carácter de inmuebles federales. En 1983 se autorizó la enajenación de las viviendas y se constituyó el fideicomiso de unidades habitacionales para transmitir la propiedad en favor de sus ocupantes legales. El IMSS participó como fideicomitente y fideicomisario en primer lugar y el Banco Obrero como fiduciario. En total, se debieron realizar 9.030 operaciones de venta. Los ingresos, producto de estas ventas, serían entregados al IMSS. En 2001, se autorizó la extinción del fideicomiso mediante acuerdo del órgano de gobierno del IMSS. La recurrente pérdida de intereses de los condóminos por concluir sus trámites de escrituración y la liquidación del Banco Obrero fueron la razón de dicha extinción. Este banco transmitió los derechos hipotecarios de los inmuebles y las viviendas quedaron bajo la administración, custodia y responsabilidad de la Dirección de Planeación y Finanzas del IMSS. En el recurso que nos ocupa, el particular solicitó a la Secretaría de la Función Pública la información relacionada con los inmuebles de Legaria del extinto fideicomiso de unidades habitacionales. El particular desea conocer sobre los derechos hipotecarios de los inmuebles y sobre posibles sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública al IMSS por no haber inscrito en el registro público correspondiente la propiedad de los mismos. La SFP manifestó que turnó la solicitud al órgano interno de control del IMSS y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mejor conocido como INDABIN, que dependen de ella. El INDABIN declaró inexistente la información y orientó al particular para dirigir su solicitud a la unidad de enlace del IMSS o bien a la Oficina de Información Pública del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. Por su parte, el órgano interno de control del IMSS se declaró incompetente para conocer de la información. Inconforme con estas respuestas, el particular recurrió a este instituto. En alegatos, la SFP reiteró la inexistencia de información y aclaró que la solicitud se refiere a inmuebles susceptibles de enajenación a particulares y no a inmuebles de carácter federal, por lo que el INDABIN no está obligado a tener la información al respecto.
Del análisis realizado por esta ponencia se deriva que el agravio del particular es infundado en cuanto a los derechos hipotecarios. La SFP no está obligada a contar con información de si el IMSS inscribió dichos derechos hipotecarios en el registro público de la propiedad, porque al ser vendidos a particulares, dejaron de ser bienes federales. La SFP tampoco es competente para requerir información al registro público de la propiedad del Distrito Federal, ya que depende del gobierno de esta entidad federativa. Esta ponencia también identificó una solicitud previa en la que el IMSS confirma que no es propietario de los inmuebles. En cuanto a sanciones dirigidas al IMSS, el agravio del particular lo consideramos que es fundado porque las unidades administrativas consultadas por la Secretaría de la Función Pública no se pronunciaron al respecto. Sin embargo, la SFP, por conducto de su órgano interno de control en el IMSS, sí es competente para conocer sobre esta información. Desde esta ponencia consideramos que este recurso ejemplifica cómo el derecho de acceso a la información pública puede ser un medio para salvaguardar otros derechos. En este caso, permitiría al interesado tener certeza jurídica sobre la propiedad de su vivienda. Puesto que el Banco Obrero transmitió los derechos hipotecarios al IMSS, este debió registrarlos ante el registro público correspondiente. Mientras el IMSS no realice este trámite, el particular no podrá librar los derechos hipotecarios del inmueble que ocupa ni iniciar su trámite de escrituración. En su solicitud, señaló que el IMSS proporciona cartas de liberación para que quienes ya han liquidado sus créditos acudan ante notario público a realizar los trámites de escrituración respectivo. En su caso, dicha carta no tiene efecto legal porque el Banco Obrero aparece como el titular de los derechos hipotecarios del inmueble, cuando el IMSS debería ser quien apareciese en dicha acta. Como ya mencioné, esta ponencia identificó una solicitud previa en la que el IMSS se comprometió a que la, y cito, coordinación técnica de administración de activos en el ámbito de las facultades conferidas acudirá al área institucional respectiva para realizar las acciones mediante las cuales se concrete la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Distrito Federal. Cierro la cita. Además, en su informe de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006, el IMSS reportó que 289 viviendas de la unidad habitacional legaria estaban escrituradas al 2006. Entonces, cabría formularse las siguientes interrogantes. ¿Por qué en sus viviendas se concretó la escrituración y en otras no? ¿Cómo puede contribuir la SFP y los sujetos obligados involucrados a contestar esta pregunta? Si la SFP, mediante su órgano interno de control en el IMSS, es competente para conocer sobre quejas o denuncias contra ese instituto, debería proporcionarlas al particular para comprobar que cumple con su atribución, así como para demostrarle que es sensible a este requerimiento de información. Esta solicitud también ejemplifica cómo la información permite a la población vigilar que las instituciones públicas hagan lo que debemos de hacer. ¿Por qué el IMSS no ha inscrito la titularidad de los derechos hipotecarios del inmueble citado, pese a que se comprometió a ello? Repito, sin esta información, el particular no podrá iniciar el trámite de escrituración de su vivienda y, consecuentemente, tener certeza jurídica respecto a su patrimonio. El IMSS debe rendir cuentas y otros sujetos obligados involucrados aportar la información con la que cuenten para ayudar a responder esta pregunta. Creemos que es necesario que las instituciones públicas no solo cumplamos con nuestras funciones, sino que debemos hacerlas bien. No debemos perder de vista que en democracia el poder se ejerce mediante un mandato de representación que los ciudadanos le confieren a la autoridad, cualquiera que ésta sea. Debemos informar sobre nuestras tareas, dar fe de su cumplimiento. Las instituciones públicas debemos demostrar, valga la redundancia, que hacemos lo que tenemos que hacer en función al mandato de representación ciudadano recibido para que nuestros resultados den certidumbre y generen confianza.
Son por estos motivos que me permito proponer al Pleno modificar la respuesta de la Secretaría de la Función Pública y se le instruya a realizar una búsqueda exhaustiva de las sanciones aplicadas al IMSS, así como cualquier tipo de comunicado dirigido al mismo, donde se le ordenó llevar a cabo el registro materia de la solicitud o bien cualquier comunicado referido sobre el tema de los fideicomisos de unidades habitacionales en el Distrito Federal, específicamente en Legaria, en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir al órgano interno de control del IMSS y en caso de localizarlos, sean puestos a disposición del particular. Es cuanto, compañeros de Pleno. Muchas gracias, comisionado Salas. Preguntaría a los integrantes del Pleno si tienen algún comentario al respecto.